Estamos empezando esta noche una nueva serie de estudios basándonos en la vida de una persona que fue poderosamente usada por Dios. No hace mucho estudiábamos la vida de Esther, una mujer que tuvo valor y permitió que Dios la usara poderosamente. Y encontramos en las páginas de las Escrituras a hombres y mujeres que se dejaron usar, guiar, tocar como vasos escogidos en las manos del Señor y fueron usados poderosamente para que el nombre del Señor fuera glorificado. La vida de José se constituye una historia fascinante de un joven que se levantó de la esclavitud para alcanzar el trono de primer ministro en Egipto. El puesto más alto y más importante después de Faraón. Esa noche yo deseo compartir con ustedes en esa introducción a nuestro tema una visión panorámica de esta gran aventura que estaremos estudiando durante las próximas semanas. En el siglo pasado, ningún otro presidente americano arrebató más atención de los americanos y extranjeros que el fallecido expresidente John F. Kennedy. Su trasfondo cultural, su carisma, su juventud y principalmente su heroísmo, así como su muerte, le hicieron al presidente Kennedy muy popular en América y en todo el mundo. Pero las Escrituras presentan para nosotros la historia de un otro hombre seguramente más popular, más importante y mayor que John F. Kennedy, llamado José, hijo de Jacob. Su historia es ciertamente interesante y a la vez dramática, y no hay en toda la literatura mundial un drama más elocuente que la historia de José. Para que una historia sea considerada arrebatadora y fascinante, ella debe contener ciertos elementos que caracterizan los grandes dramas. Y es precisamente en la historia de José que nosotros podemos identificar la juventud, la belleza, la ambición, la tentación, los celos, el sufrimiento, el perdón, la fe y tantas otras características esencialmente importantes en la vida de un joven. Nosotros tendremos la oportunidad de acompañarle a José desde la cisterna hasta el palacio, desde la cárcel hasta el trono más alto después de Faraón en las tierras egipcias. ¿Por qué entonces debemos nosotros tomar nuestro tiempo y en las próximas semanas enveredar en este viaje teológico, bíblico, para estudiar la historia de José? Yo quisiera esta noche presentarles por lo menos 3 razones básicas. En primer lugar, porque la vida de José fue prioritaria, o sea, una vida llena de prioridades. Eso significa, hermanos,
que fue esencial para entender la conexión entre el libro de Génesis y el libro de Éxodo. Nosotros sabemos que José había sido vendido por sus hermanos y llevado como un esclavo a las tierras de Egipto. Su familia se encontraba en Canaán cuando José subió al poder de toda la tierra egipcia. Egipto era en aquel entonces una nación de gran importancia. Y Egipto, juntamente con todas las naciones de la tierra, ellos sufrieron un gran periodo de sequía, de escasez, de hambre, y solamente era posible encontrar comida en un cierto lugar en la tierra de Egipto. Y el capítulo 46 de Génesis describe que Jacob se cambió con toda su familia para Egipto. Génesis capítulo 46, versículo 27, la escritura dice: y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Cuando nosotros llegamos al libro de Éxodo, capítulo 1, aquel puñado de personas, exactamente 70 personas, era ahora un gran pueblo de aproximadamente 2 millones de personas. Entraron 70 y salieron aproximadamente 2 millones de personas. Podemos ver también que después de la muerte del faraón que era amigo de José, se levantó un otro faraón del cual las escrituras nos hablan en Éxodo, capítulo 1, versículos 9 al 12. Éxodo 1, versículos 9 al 12, diciéndonos: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. A través de las escrituras sabemos que los hijos de Israel estuvieron 430 años en la tierra de la esclavitud. Y fue allí en Egipto que ellos alcanzaron la cifra de 2 millones de personas. Entonces, ¿por qué debemos de estudiar la historia de José? En primer lugar, porque su vida fue prioritaria. En segundo lugar, porque la vida de José fue providencial. O sea, la providencia de Dios marcó aquella vida definitivamente. Cuando el expresidente americano Roosevelt cumplía su tiempo como presidente de los Estados Unidos, en cierta ocasión un loco se acercó a él y disparó